quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Unos minutos más de pie y leemos la porción de la palabra. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32 al 35. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí la palabra. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Resulta que después de haber alimentado el Señor a más de 5.000 personas, con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos, dice su palabra. Y al salir él de aquel lugar, aquella multitud fue tras Jesús. Muchos de los que habían visto esas señales y que comieron ese pan y comieron de esos peces, siguieron a Jesús, fueron tras él. Y lo encontraron en la ciudad de Capernaum, y cuando lo encontraron ahí, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Hace cuánto tiempo que llegaste acá? Te estábamos buscando. Y entonces el Señor les dice: ustedes me buscan por el pan que comieron, pero no me están buscando realmente por las señales. Y entonces el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Amén. Y entonces es que un poco más después el Señor se presenta y dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo, que su Padre lo ha enviado como el verdadero pan, aquel pan que se va a entregar para la salvación de todo el mundo. Amén. Y entonces el Señor dice que aquel que llega a Él, que va a Él, no tendrá hambre jamás. Y aquel que busca de Él no tendrá sed jamás. Y entonces vemos que aquí hay un principio para poder entrar en este disfrute de este pan de vida. Y primero es creer en el Hijo de Dios. Diga conmigo: es creer en el Hijo de Dios. En el verso 29, Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en que Él me ha enviado. Amén. Que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que creáis en Jesucristo, ¿sí? Y entonces el segundo paso es ir a Jesús. En el versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que para entrar en el disfrute, para poder entrar en esta vida que Cristo nos ofrece, es primero creer y luego ir a Cristo. Ahora ese es el primer paso para empezar a disfrutar. Pero mientras meditaba en esta palabra, yo me preguntaba: ¿qué pasa cuando los que ya hemos creído? ¿Qué pasa cuando los que hemos conocido de este pan y hemos disfrutado del Señor, empezamos a perderle el sabor a este pan? Empezamos es como a perderle la nutrición a este pan, ¿no es cierto? Y entonces es como si nosotros comiéramos de algo, pero ya no nos resulta tan sabroso. O comiéramos de algo y parece que ya estamos aburridos de comer siempre lo mismo. Y entonces, claramente, como decía el pastor, hay un problema, pero el problema no está en el pan. El problema no está en el pan, porque dice que este pan es un pan que nos da un alimento eterno.
Es un pan que va a saciar nuestras almas y nunca más tendremos hambre ni sed si nosotros vamos a Dios, si nosotros creemos a Dios, si nosotros buscamos de Dios. Este pan que Cristo nos ofrece, esta agua que Dios nos ofrece, va a saciar todo nuestro ser. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema claramente está en el corazón del creyente. El problema claramente está en lo que está pasando en el corazón del creyente. ¿Sabe que cuando uno va al nutricionista, lo primero que el nutricionista le dice es cómo usted está comiendo? Y cuando usted le dice cómo está comiendo, el nutricionista le empieza a dar rápidamente unos tips. Y uno de los primeros tips que el nutricionista le dice es: no coma apurado, siéntese a la mesa, disfrute lo que está comiendo, mastique, no trague, mastique primero y después trague. Y mínimo tiene que estar sentado a la mesa media hora para poder ser saciado con lo que uno está comiendo, porque uno tiene malos hábitos en la comida. Y entonces cuando nosotros masticamos esa comida, resulta que las glándulas salivales empiezan a producir una saliva que va envolviendo toda la comida, y mientras usted va masticando, el estómago ya está recibiendo la orden del cerebro, porque usted está masticando y el estómago ya se empieza a preparar para recibir lo que usted está comiendo, y junto todo ese bolo alimenticio que usted está masticando y está salivando, y el estómago ya preparado, cuando usted lo empieza a comer y lo come despacio y lo disfruta, usted empieza a sentir esa saciedad y no se alborota. A veces los gorditos nos alborotamos, y algunos flaquitos también tienen la gracia de ser flaquitos, pero algunos gorditos nos alborotamos. Y entonces tragamos, pero no disfrutamos. Y entonces eso es lo primero que nos dicen. Nosotros no podemos pretender saciarnos de este pan si no podemos sentarnos tranquilamente a la mesa. Es como, imagínense, iglesia, es como si usted tuviera una gran mesa con muchos manjares. Y entonces tiene carnes, tiene verduras, tiene pastas y tiene jugos de fruta. Y usted dice, ¿por dónde empiezo? Ay, pero estoy tan apurado. Y entonces dice, bueno, como un poquito de esto, como un poquito de lo otro, como, un poquitito al pasar. Y me voy, porque estoy muy apurado, porque estoy muy ocupado. Y entonces todo lo que usted está comiendo no va a surgir el efecto que usted necesita. Así es en lo espiritual. Y entonces, cuando nosotros entramos en esa condición espiritual, en ese estado espiritual, el orar se termina convirtiendo en una carga, porque usted quiere entrar a la presencia del Señor y quiere sentir en 5 minutos lo que tiene que venir en un proceso de búsqueda, de disfrute, de querer comer del Señor y querer disfrutar estar ahí en su presencia. Usted quiere leer la palabra y se termina haciendo cuesta arriba porque quiere entender en 5 minutos o en 10 minutos lo que es necesario, pedirle al Espíritu Santo que traiga su revelación y que nos hable. Y entonces, como decía el pastor, voy al culto y el ir al culto se termina convirtiendo en algo, para mí, en algo monótono. Sé que tengo que ir al culto, pero no siento nada. Voy al culto y la palabra, no me acuerdo qué es lo que dijo el pastor, porque la verdad que la palabra no provocó nada en mí. Y entonces algunos empiezan a pensar, bueno, ir ya a la iglesia no es lo mismo, la iglesia está fría. O pueden decir, no, el pastor ya no da el mensaje como antes. O no, la palabra no estuvo tan buena. No, la verdad que hoy fui, pero me vuelvo como fui, me vuelvo a mi casa. Y entonces la pregunta es, ¿el problema está en lo que recibimos? No, el problema está en nuestro corazón. Amén. Y entonces, ¿cuál es este problema? El problema lo he resumido en esta porción de la palabra en 4 breves pasos. Primero,
dice, debo asegurarme de buscar a Cristo por las razones correctas. En el verso 26, el Señor le dijo, ustedes me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Entonces, si ellos realmente que vieron las manifestaciones, el poder de Dios, al verse multiplicados 5 panes de cebada y 2 pececillos para alimentar a más de 5.000 personas, vieron milagros y sanidades y liberaciones. Si ellos realmente hubieran visto esas manifestaciones y creído en esas manifestaciones, sabrían que Cristo es el Hijo de Dios. Hubieran creído en Cristo como el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos primeramente de que venimos a la iglesia del Señor por las razones correctas y que cada milagro, cada manifestación de Dios, cada liberación, cada sanidad que recibimos nos lleve a la fuente de esa sanidad que es Cristo Jesús. Que ese milagro nos lleve a Dios y no seamos como muchos que solamente venimos para recibir un milagro porque estamos enfermos y recibimos la sanidad. Y aunque muchos no la reciban, que puedan seguir a Dios y creer que Dios los va a sanar. Amén. Porque después, ¿cómo terminan esas personas? Terminan apartadas y solamente con una ligera experiencia de haber vivido una manifestación. Miles y miles de personas siguieron a Cristo. Miles y miles de personas escucharon sus enseñanzas. Miles y miles de personas recibieron la sanidad, la liberación, vieron los milagros, los prodigios y las maravillas del Señor. Solo 120 se quedaron reunidos para esperar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, busquemos a Dios primeramente, iglesia, por las razones correctas. Diga conmigo, voy a buscar a Dios por las razones correctas. Segundo, nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas toda religiosidad. Dice que el Señor hablaba y cada vez que hablaba y Él decía, yo soy el pan de vida. Los judíos dice que murmuraban de Él. ¿Cómo dice que Él es el pan? ¿Cómo nosotros vamos a comer su carne? Y entonces Jesús, escuchando y sabiendo lo que murmuraban, les decía, no murmuréis. Si realmente ustedes creyeron a Moisés, creerían en mí. Si ustedes realmente hubieran creído las palabras de Moisés, las palabras que habló Moisés, hubieran creído en mí, porque Moisés habló de mí. Mi Padre les envió el maná, pero hoy mi Padre les manda el verdadero pan. Yo soy el pan vivo. Aquel que viene a mí, aquel que cree en mí, va a recibir vida eterna, va a ser saciado. Aquel que cree en mí, su espíritu va a ser llenado y su alma va a ser saciada. Y entonces dice que no es cuanto nosotros sepamos, porque podremos leer mucho la Biblia y tener mucho conocimiento, pero es cuanto nosotros abramos el corazón a la palabra y seamos hacedores de la palabra y cumplamos con la voluntad de Dios. Iglesia, no es cuanto nosotros oramos, porque podremos orar largas horas, pero esa oración, si es una oración profunda y del corazón, nosotros veremos un efecto en nuestras vidas. Escuche, dice la palabra que los fariseos conocían en gran manera la palabra de Dios, pero no la cumplían. Dice que ellos oraban y oraban largamente y oraban fuerte en las esquinas y oraban maravillosamente, podríamos decir, pero dice que por dentro, por fuera eran sepulcros y por afuera estaban blanqueados. Era solamente una apariencia. Dice la palabra del Señor que ellos alababan a Dios y adoraban a Dios, pero de la boca para afuera, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos buscando a Dios? Iglesia, a veces la religiosidad, el sentir o decir, no, tengo que orar, tengo que buscar, se termina convirtiendo en nosotros un acto religioso,
pero no buscamos a Dios verdaderamente de corazón. El Señor me hacía pensar en el pueblo de Israel. Cuando ellos no tenían qué comer, Dios les mandó maná del cielo. El primer día, el segundo día, estuvieron maravillados. Y daban gloria a Dios por ese maná, porque no tenían que comer. Y Dios hacía caer ese maná del cielo. Pero llegó un día que la frecuencia, la monotonía, la religiosidad de ir y buscar el maná, le llegaron a decir a Moisés: ya estamos cansados de este pan. Y ya no dieron gloria a Dios. Y entonces hay veces que la religiosidad, la monotonía, no buscar a Dios de todo nuestro corazón, no buscar a Dios para que Él venga y sacie realmente nuestro corazón, nuestro ser, se termina convirtiendo para nosotros en un estado de frialdad, en un estado de apatía, en un estado donde ya la búsqueda es algo religioso, pero no buscamos a Dios para que Él realmente llene nuestras vidas. El tercer punto, mientras meditaba en esto, el Señor me hacía pensar en la carga que muchas veces llevamos y en el afán que muchas veces llevamos, que nos impide disfrutar al Cristo. Como les dije hace un rato, tenemos una gran mesa, tenemos una gran comida preparada, pero solamente estamos picoteando y no estamos disfrutando ni estamos siendo nutridos de todo este alimento espiritual que este pan que es Cristo quiere darnos. Y entonces comemos, picoteamos, es rico, sí, pero no llegamos a la profundidad que Cristo nos está diciendo para poder disfrutar y comer de este pan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabe que Jesús lo advirtió? Poco después que el Señor habló de las bienaventuranzas en el monte, el Señor enseñó acerca de los afanes. Y Él dijo: por nada estéis afanosos, ni por el cuerpo, ni por la comida, ni por el vestido. Por nada estéis afanosos. El Señor dijo: yo sé de lo que ustedes tienen necesidad. Si ustedes vienen a mí, si ustedes me buscan primeramente a mí, primero van a encontrar la saciedad de su alma y yo voy a darle todo lo que ustedes necesitan. Jesús se lo dijo a Marta: Marta, turbada y afanada estás, te quejas por los quehaceres, pero si realmente tú te tomaras el tiempo y te sentaras a mis pies, como está María, podrías disfrutarme, podrías disfrutar de este momento y estar recibiendo este alimento que yo le estoy dando a María. El Señor también lo dijo en su palabra, dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Yo seré la paz para vuestras almas. Iglesia, este punto es un punto importante, porque en sendas oportunidades el Señor habló a causa de los afanes, habló acerca de los afanes y lo que los afanes pueden provocar en nuestras vidas. En nuestras vidas nos hacen perder el disfrute, estar alocados, no tomarnos el tiempo para buscar a Dios de todo corazón. Siempre hay algo más importante. Señor, después te voy a buscar, pero después cuando llega la hora de buscar a Dios estás cansado, estás cargado, no podés, te querés buscar a Dios, dormir, no podés recibir, y entonces entras en ese estado de frialdad, entras y te preguntás: Señor, ¿por qué estoy en esta condición? Y el Señor nos está hablando de las causas por cuales perdemos este disfrute y perdemos esta experiencia maravillosa de comer de este pan de vida que va a saciarnos, que va a nutrirnos, que va a alimentarnos. Y el último punto, tenemos que asegurarnos de que nuestra voluntad esté sometida a Cristo, que nuestro corazón y todo nuestro ser esté sometido a Cristo. La prueba es Jesús. En muchas oportunidades, cuando leemos el libro de Juan y cuando leemos otros evangelios, el Señor lo dijo: yo vine no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. O sea que Cristo, escucha iglesia, Cristo vino a esta tierra
Y Él nunca se salió de la voluntad del Padre. Y mientras meditaba en esto, una pregunta surgió en mi corazón. Qué difícil es vivir para cumplir la voluntad de otro. Es como si usted vive su vida, pero cumpliendo la voluntad de otra persona. Todo lo que quiere la otra persona. Y entonces, qué fácil es decirle al Señor también: Señor, háblame. Señor, dirigime, yo quiero hacer tu voluntad. Háblame por tu palabra, háblame por revelación, háblame por tu profeta, háblame por los pastores. Y de repente llega la palabra, llega la enseñanza, llega la dirección de cómo nos tenemos que mover. Y no sometemos nuestra voluntad a Dios. Fueron palabras solamente. Fue fácil decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero cuando el Señor nos dice cómo es su voluntad, o nos dice los planes, o lo que Él quiere hacer, o cómo nos tenemos que mover, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y cuando terminamos haciendo lo que nosotros queremos, ¿sabe lo que pasa? Viene la aflicción. ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué me pasa esto? Porque no hiciste lo que yo te dije, dice el Señor. Me pediste que te hablara, te hablé. Me pediste que te hablara a través de tu siervo, de mi siervo, te hablé. Me pediste que te hablara a través de mi palabra, te hablé. Y terminaste haciendo lo que tu corazón quiso. Terminaste haciendo lo que tu emoción quiso, lo que tu voluntad quiso. Y no entendiste que aunque parecía duro lo que yo te estaba pidiendo, si tú te hubieras sometido no hubiera sido difícil. Y lo que hoy estás viviendo, no lo estarías viviendo. Y entonces de vuelta, esa aflicción, esa carga de haber tomado nuestras propias decisiones, que las cosas no estén fluyendo como Dios tenía planeado para nosotros, nos lleva a perder el disfrute y la presencia. Iglesia, resumiendo, primero tenemos que creer. Creer en este Cristo maravilloso. Creer en que Él es el pan vivo que descendió del cielo. En creer que Él es este pan que el Padre envió para que Él entregue su cuerpo por amor a todos nosotros, al mundo entero. Dice que Él fue enviado para enviar al mundo. ¿Cómo comemos de este pan? Creyendo en Él, teniendo fe en Él, teniendo fe en su palabra. ¿Cómo más podemos disfrutar yendo a Cristo? El Señor les dijo: vengan a mí. El que viene a mí va a recibir un pan que va a saciar todo su ser, nunca más tendrá hambre. Pero si usted picotea, pero si usted viene hoy y mañana no, si viene pasado y pasan 3 días y recién después de 3 días vuelve a su presencia y quiere o pretende en 5 minutos recibir lo que tiene que venir en un disfrute, en una búsqueda, no va a pasar, iglesia. Y entonces empiezan las frustraciones. Ay, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? Porque está frío. Porque no le dedicaste el tiempo a Dios. Porque no te sometiste a Dios en tu corazón, en su voluntad. El Señor les dijo a estos que buscaban de Él, les dijo: trabajen no por el pan que es perecedero, trabajen por este pan que no perece, por este pan, por recibir este pan. Buscar a Dios tiene que ser un trabajo. ¿Cuántas horas de tu vida le dedicas a tantas cosas que te gustan? ¿O cuántas horas de tu vida le dedicas a llevar el pan a tu mesa? ¿Cuántas horas? ¿Y cuántas horas o cuánto tiempo le dedicas para este pan que va a nutrir tu alma, que va a nutrir tu espíritu, que te va a llenar, que va a saciar, que va a traer paz a tu vida, que va a envolverte con su presencia? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Entonces, diga conmigo: creer, ir a Dios y trabajar. Y luego
Tenemos que buscar a Dios por las razones correctas. No busque a Dios por un milagro. Y si lo recibes, si Dios te da ese milagro, porque Dios dice que tuvo compasión de todos y los sanó y los bendijo. Pero ¿cuántos se quedaron para seguir a Jesús? Busca a Dios por las razones correctas. Quita toda religiosidad y abrí el corazón a la palabra de Dios. Si realmente quieres recibir de Dios, si realmente quieres ser saciado, abre el corazón. Abre el corazón a todo lo que Dios te habla verdaderamente. Sométete a Dios, sométete a su voluntad. Dice su palabra, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá. Muchas veces el diablo gana territorio en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros hijos, porque no nos sometemos totalmente a Dios y no resistimos sometidos a Dios. Y entonces queremos ganar la batalla con nuestras fuerzas. No podremos hacerlo así. Luego, dejemos las cargas y los afanes en la presencia del Señor y aprendemos a sentarnos en la mesa. Aprendamos a tomarnos nuestro tiempo para buscar de Dios. Aprendamos. Quizás tú hoy abres el corazón y estás diciendo, sí, Señor. Pero llega el día mañana y dices, Señor, ¿por qué fallo otra vez en esto? Si tú eres esa persona que quieres buscar de Dios, pero continuamente te ganan los afanes, continuamente te gana el correr tras el reloj, tras el trabajo, tras las cosas, y no te tomas el tiempo para buscar de Dios. Si tú eres esa persona que dice, sí, Señor, yo quiero buscarte, pero no te sometes a la voluntad de Dios. Si tú eres esa persona que estás buscando a Dios religiosamente, pero no estás buscando a Dios con todo tu corazón, hoy el Señor nos está hablando y el Señor te está diciendo, esta no es la manera. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un minuto y que medites en estas cosas.